10 de la mañana, 23 minutos en todo el país. Podés comunicarte si querés vía directa por WhatsApp al 11 64 18 58 76. Y como te digo siempre, recordá que todo lo que escuchás y ves aquí en el programa lo encontrás a cualquier hora en el diario nseo.com, en periódico SIC, en 365.com y por supuesto en YouTube a través de Radio Exa. Estamos con Alejandro Mancilla, él es del movimiento Reafirmación Peronista del Partido de la Matanza y están trabajando por la candidatura a nivel nacional de Luis Espert. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, gracias por venir. Muy buenos días, gracias por la invitación. Lo presenté bien porque sí, es totalmente. como varios movimientos dentro de uno. El nombre del partido con Mónica, vamos a decirlo al aire, recién fuera de aire se nos confundía porque no recordábamos bien cómo era el nombre del partido de Espert y lo confundimos con el de Milei, porque son muy parecidos, Claro. ¿no? Claro, Espert tiene Avanza Libertad y Milei es la Libertad Avanza. ¿Quién se copió de quién? Milei. Milei se copió de Sí, Espert. sí, porque ¿Qué Avanza querés Libertad que te es... No diga? podían hacerlo más. ¿Qué Es querés primero. que te diga? Es No, primero. No podían hacerlo más fácil. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Cuál es la candidatura de Espert? Porque no A se gobernador. sabe. A gobernador de la Ya provincia se de sabe, Buenos está Aires. firmado hizo eso. el lanzamiento Gobernador de el la 4 de provincia. noviembre. ¿Cuándo 4 de fue? noviembre fue el lanzamiento en Palermo, donde concurrieron alrededor de 1000 personas en un establecimiento que está al lado de la rural, de la sociedad rural. Allí ya dio los lineamientos más o menos parciales de lo que va a ser su propuesta política para la provincia de Buenos Aires. Y hace 2 días recibió el apoyo de la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires. Te iba a preguntar, Exacto. justo mencionás a la provincia, te iba a preguntar, se hace un lanzamiento para gobernador en Palermo. Claro, lo que pasa es que los lugares que se habían logrado tratar de cerrar para que se llevara adelante un acto en la provincia, ya sea en La Plata o sea acá en Matanza, o sea, se hablaba también de Vicente López, parece ser que no hubo posibilidades de cerrarlo por ciertas Cosas que operaciones pasan, digamos. municipales, ¿no? Pero bueno, y se tuvo que hacer En realidad, en capital. ese acto, porque yo le hice la misma pregunta en aquel momento, él lo que avanzó y profundizó es su programa de gobierno. Exacto. Y cerró anunciando lo que iba a ser su candidatura. O sea, más que nada avanzó y profundizó en su programa de gobierno, que es lo que viene dando pastillitas en cada aparición pública, ¿no? No tiene hoy todavía, creo, candidato a presidente, ¿no? No se No, inclinó por él, nadie. Él no acompaña a ningún candidato a presidente por el momento, se va a jugar con boleta corta, como se dice. ¿Eso está decidido también? Sí, se va a jugar con boleta corta, porque por el momento no hay ningún tipo de cierre. Primero porque Juntos por el Cambio, por ejemplo, no tiene definido su candidato a presidente. Y además nosotros con Juntos por el Cambio, a mí particularmente en lo que se refiere a La Matanza, la verdad no me interesa. Y por otro lado, digamos, hay una situación con Milei, en donde, Milei tiene una proyección mucho más ortodoxa en lo que significa el manejo de la economía, con una posición más firme en reformar el sistema monetario, más que nada, y Espert, digamos, está más vinculado a lo que es el libre mercado. No tanto en la monetización de la economía, sino más del libre mercado. Tratar de impulsar la industria local con innovación, para que el producto nacional pueda competir con un producto internacional de igual a igual, cosa que hoy no sucede. Lógicamente que eso lleva mucho tiempo, pero que esa es la idea fundamental en este aspecto, ¿no? ¿Y esto crees vos es lo que hace que sea imposible, podría decirse, una alianza con otros sectores? Por ejemplo, esos que acabas de mencionar, ¿no? Tanto el de Milei como Juntos por el Cambio, ¿o todavía está la puerta abierta para que se dé No, eso? ahí están las puertas abiertas. Digamos que a nivel provincia de Buenos Aires tampoco Juntos por el Cambio tiene una definición concreta con un candidato a gobernador, lo cual se puede competir. Sí. Hay varios. Por ahora los que están más posicionados son Joaquín de la Torre, Iguacel, Santilli, Ritondo, para decir algunos. Pero vuelvo a reiterar, de lo que es en este caso puntual la provincia, pero más que nada particularmente en La Matanza, con Juntos por el Cambio, yo particularmente no tengo nada que ver, porque además no tiene, para mí es una oposición intrascendente. Juntos por el Cambio en La Matanza es intrascendente. O sea, yo no veo a los dirigentes de Juntos por el Cambio hoy teniendo una posición clara en pos de generar un programa de gobierno
que sea superador al Pero que ya al de tienen Espinosa. candidatos, ¿eh? Tiene candidato, pero no tiene programas. Ayer confirmó, en un brindis de fin de año no estuve, pero me dijeron, su precandidatura a intendente, Toti Flores. Héctor Toti Flores, que iría a internas en este caso con Eduardo Lalo Kraus, se supone. Se los vio juntos igual en varios actos, pero Sí, se sí, supone sí. que en principio si son ellos dos irían a interna, a las PASO, quiero decir. Bueno, acá el exdiputado Berizzo lo mencionó inclusive a Fino Chiaro. A Fino Chiaro, sí, aunque Fino Chiaro supuestamente no lo está diciendo, pero sería otro de los candidatos. Para mí, digamos que son intrascendentes. Y además Toti Flores es un hombre que no tiene compromisos con nadie en el aspecto político, no quiere generar compromisos con nadie porque le teme los compromisos. Y me parece que en su momento, cuando tuvo la oportunidad de manejar los planes sociales, en el momento en que Macri llegó al poder, Vidal también, él podía haber tenido una situación bastante interesante en el manejo de los planes sociales, porque aparte en ese aspecto es honesto, no lo voy a decir, y creíamos que él podía haber tenido, digamos, una claridad en ese punto de la gestión de Macri. No lo quiso asumir. Y le dejó el lugar a los Pérsico, los Grabois, los Alderete y los Menéndez. Y ahí estamos, ¿no? Gente que le sacó todo a Carolina Stanley. Carolina Stanley le regaló prácticamente la carga de los planes sociales a estas organizaciones y los muchachos hicieron un monstruo. Carolina Hoy Stanley, es un recordemos que fue la ministra de Desarrollo Social Total. en aquel momento. Entonces, y yo la otra vez comparaba, por ejemplo, a las organizaciones sociales oficialistas con la AAA de López Rega, ¿no? ¿Por qué? Porque López Rega se valió de ser ministro de Desarrollo Social de Isabel Perón en su momento para financiar la AAA a través del ministerio. Y hoy estas organizaciones hacen exactamente lo mismo. Se valen del ministerio para desarrollar su estructura política con un proceso claro de desestabilización institucional si no se le da lo que se quiere. Entonces, eso es un peligro para la democracia futura, ¿no? Como fue la AAA en su momento, que lamentablemente con la lucha que tuvo con el ERC, con Montoneros y con otras organizaciones de aquel momento de lucha subversiva, devino en el golpe de Estado del 76. Pero Alejandro, vos hablas de un peligro para la democracia y te tengo que llevar a un tuit que apareció hace muy pocas horas por parte de Luis Espert, ahí lo estamos viendo, donde dice cárcel o bala para estos delincuentes, refiriéndose a Juan Grabois en su estadía en la estancia de Joe Lewis. ¿Vos coincidís con Espert en ese tuit? Yo no soy una persona que mantiene un espíritu belicoso en estos aspectos. Espert tiene una posición más llamativa, si se puede decir, para instalarse en el mundo de la política. Lo mismo que Rucauf en 1999 decía que había que pegarle un tiro en las piernas a los delincuentes. Bueno, pero es peligroso, digo. Es peligroso porque lleva, en un país donde vos tenés un proceso de delincuencia en creciendo, sumado a una situación de... Cuando hablas de delincuencia, ¿qué hablas? ¿De delito común o de esto? De todos. Perón decía que era más peligroso el delincuente que se robaba 400 millones de dólares del gobierno, del Estado, que el delincuente que te robaba en la calle una cartera o un celular. En ese momento una cartera o un maletín. Lógicamente que los dos delitos son peligrosos. Nada más que el delito de la corrupción es mucho más peligroso porque aquel político que se roba 400 millones de dólares te deja sin salud, te deja sin seguridad, te deja sin justicia, te deja sin educación, porque se lo lleva a la casa. Entonces, cuando vos necesitas de esos valores institucionales para hacer crecer a la sociedad en todos los aspectos y no los tenés, entonces se genera esto, una desazón social en donde casi estamos en un proceso de anarquía, donde prácticamente el delincuente en los últimos 20, 25 años ha ganado la calle, por la connivencia también en gran parte de una policía corrupta, ¿no? Que eso hay que también manifestarlo. Ahora, estos llamamientos de cárcel o bala o de vamos a pegarle un cuetazo al delincuente, creo que es más llamativo para un proceso de marketing político.
y por los momentos en que se vive en términos sociales, que eran los mismos que se vivían en 1998-99, y por eso el surgimiento de los ricos, de los pati, que salían con ese tipo de discursos fuertes de que había que aniquilar el delito. Por eso terminaban siendo también candidatos muy viables y muy potables. Y además porque en sus gestiones, como intendente de San Miguel y de Escobar, ambos, habían mostrado que manteniendo un orden fuerte, la ciudadanía podía vivir tranquila. Y Rico lo aplicó en San Miguel como Patti lo aplicó en Escobar. En algunos casos, yo también algunos de los que mencionaste, lo tengo como referencia de que habían conseguido adeptos y había muchos seguidores porque se mostraban como antipolítica, lo llamaban, ¿no? Bueno, convengamos que Patti viene de la época de la dictadura, fue acusado por delitos de lesa humanidad, así que no es un buen ejemplo para hablar de seguridad. El tema es que lo de la dictadura hay que ver cómo se aplicaban las normas que dirigían los militares que estaban a cargo de los estados, provinciales, municipales y nacionales. Porque vos tenías un brigadier, un general, y tenías un almirante que te decía vaya y mate a aquel, y entonces el que estaba abajo tenía que ir a matarlo, ¿no? Que ahí es donde después vino eso fue, bueno, pero eso no lo exculpa igual. No, pero eso fue la discusión que hubo en los 80, justamente cuando Rico se levanta en Campo de Mayo. Pero si a vos Sperma el día de mañana te dice anda a meterle balas a Graboy, supongo que no lo vas a hacer. No, porque yo creo en la justicia. No, eso no lleva a ningún lado, porque cuando vos le metés bala a alguien, vas a esperar una reacción del otro lado. Pues del otro lado también están armados. En todo caso, digo, es una lógica. Si Graboy se incurre en algún acto de corrupción, hay que investigarlo. Eso tiene que ser la justicia. Ahora, la justicia tiene que estar también, creo que lo que hay que mejorar acá sustancialmente es el valor de la justicia. Porque la justicia también viene con unos vaivenes bastante complicados de hacer, casi prácticamente desde el proceso militar hasta acá. Sí, de hecho vamos a hablar en un rato en la mesa de esto que pasó en las últimas horas con D'Alessandro, con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Viene degradada por el sistema político y degradada por lo que pasa por la connivencia entre el sistema político y el sistema judicial. La política es que eso es también lo malo del sistema político argentino. Porque la política siempre eligió los jueces. Esto no es que de ahora. No es exclusivo de un color político. Los eligió. Es el sistema. El problema es que, como ahora están generalizadas las situaciones a través de los celulares, las computadoras, las tablets, que vos tenés una información y un trabajo de inteligencia informática que antes no existía, en donde sabés que Pirulo se juntó con el juez Mengano para ver si hacían operaciones contra Siempre Sultano. Pasó, nada más que hoy se conoce. Fue de hecho algo que dije hoy a Mónica. Pero eso siempre pasó. Desde la billetera, de la servilleta de Alfonsín, Corach, pasando por los jueces que designaba Menem, la protección a Ollarvide en el mismo momento en que se atentaba a las Torres Gemelas, a Ollarvide lo salvaban. Cuando fue el tema de que lo filmaron en un boliche gay, Garbellano principalmente, para extorsionarlo, y estaban todos, hay que echarlo, y el menemismo lo bancó. Entonces, esto siempre pasó en la Argentina. Ahora, ¿por qué pasa? Porque la política se inmiscuye en la justicia, y la justicia también tiene su política. ¿Por qué? Porque cuando vos, por ejemplo, cuando los jueces fiscales compiten para el Consejo de la Magistratura, los abogados, o sea, vos vas al Consejo de la Magistratura, tenés que elegir a los miembros. Los jueces tienen su política y los abogados tienen su política. Dentro del colegio de abogados vos tenés abogados que son radicales, peronistas, liberales, conservadores, y arman sus agrupaciones. Compiten para llegar a la banca del Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿qué sucede? Cuando llegan a esa banca, imponen su ideología política, no su imparcialidad judicial. O su interés Esas son personal, las cosas que suceden. Su interés económico personal. Alejandro, no me quiero quedar en el tuit, pero vos hablabas de una cuestión de marketing en este tipo de declaraciones de expert. Sí. ¿Vos crees que tanto este tipo de declaraciones como aquellas que llevan solamente a hablar del tema económico, hacen mella en el electorado de La Matanza? Porque vos estás en un distrito que es complicado a la hora de hacer política. La Matanza tiene una situación social muy diversa, como lo tiene también La Plata,
o como lo tiene Loma de Zamora. Pero La Matanza en ese aspecto tiene como divisiones, si se puede decir, sociales muy profundas. Uh-huh. Tenés desde personas con mucho poder adquisitivo y personas con un bajísimo poder adquisitivo que están en los fondos del distrito. Y ahí es donde vos empezás a ver también las diferencias culturales, las diferencias educativas. Lógicamente que las personas que están sumidas en la pobreza tienen menos acceso a una mejor cultura y a una mejor educación, a diferencia de los que viven en San Justo, Ramos Mejía, Villa Luz Urioga, parte de Villa Luz o parte de Adeo. Son muy distintas las clases sociales. Pasa que se grafica el mapa de la República Argentina, claro, en un poco más de 300 kilómetros cuadrados. Y además la política tampoco estuvo acentuando la cuestión cultural propia para mejorar también el nivel de los pobres. Mire, yo cuando era pibe y militaba en José C. Paz, te hablo año 91, 92, me metía en los barrios de aquel momento, de General Sarmiento. Y yo veía las villas de aquel entonces, en donde vos tenías personas que provenían principalmente del interior del país, ¿no? De Salta, Tucumán, Corrientes, Formosa, Chaco, bueno. Lo primero que veías era la unidad familiar. Por más que vivieran en una casita humilde, pero estaba la casita limpia, los hijos bañaditos, todos preparados para comer lo que había, y folclore. Lo que se escuchaba era folclore. Y el folclore tenía una poética en donde a vos te llevaba a reflexionar sobre muchas cuestiones vivenciales, no solamente de la persona que canta el folclore, sino también del país. Hoy eso no está. Hoy vas a un barrio y la familia no existe. Se escucha una tendencia musical que es destructiva para la moral de una comunidad, no es constructiva. Entonces, se cosifica a la mujer, por otro lado la mujer sale diciendo no me agredan, pero por otro lado este sistema cultural la agrede, y se intensifica la violencia social por medio de ese tipo de cultura. Parece algo fuera de contexto para algunos, ¿no? Pero es esencial, porque cuando vos respetabas una cultura propia, ya sea el rock nacional, ya sea el folclore, ya sea el tango, lo que fuere, vos veías una sociedad mucho más elevada culturalmente, inclusive educativamente, que se manejaba el respeto del uno al otro, y que trataba de ser, los pobres trataban de ser mejores, y el sistema les permitía ser mejores, porque había un sistema político que les permitía acceder a un trabajo, a tener buenos salarios, a tener una vivienda propia, a tener el confort en su vivienda, a mantener un hogar como corresponde, a que sus hijos puedan llegar a ser el día de mañana con el esfuerzo y el sacrificio del padre y la madre, médicos, ingenieros, arquitectos, ¿no? Eso hoy no existe. Está destruido ese canal social, y entonces, ¿qué deviene ahí? Cuando vos tenés un desorden tan grande en lo educativo y en lo cultural, muchos te dicen, bueno, hay que recuperar la cultura y la educación, sí, pero recuperar la cultura y la educación tarda mucho tiempo. En el mientras tanto, tenés que generar condiciones de trabajo. Trabajo digno, no planes sociales. Ahora, trabajos que tengan que ver con la manufactura, trabajos que tengan que ver con lo industrial. Y por otro lado, si hay un desorden en lo que tiene que ver con el proceso delictivo, en lo que tiene que ver con el proceso del delito complejo que está vinculado con el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, combatirlo con las fuerzas de seguridad, pero combatirlo en serio. O sea, cuando Esper, por ejemplo, te plantea esto de cárcel o bala, y lo hace en una posición por ahí más para llamar la atención en los medios de comunicación. No es que hay que darle cárcel o bala a cualquiera. No. El tema acá es que tenés organizaciones delictivas muy peligrosas que están vinculadas al narcotráfico y que cada vez, día a día, van creciendo. Y si nos dejamos crecer, vamos a ser México dentro de 10 años nosotros. Entonces, Rosario, La Matanza, La Plata van a ser territorios narcos.
Y vos, si querés poner orden, te van a matar en la plaza, te van a cortar a pedazos, te van a colgar de un puente. Y eso es lo peligroso, lo que estamos viviendo en La Matanza principalmente y en la República Argentina en general. ¿Y cómo desarrollan el trabajo político ustedes en La Matanza con todos estos ingredientes que hacen que tengan ese diagnóstico? Porque, ¿sabés lo que encontramos nosotros en la campaña anterior? Nosotros nos metimos en barrios bastante pesados, 22 de enero, La Palangana, la 70, Don Juan, La Esperanza, para decir algunos, Nicol. Y cuando veíamos, por ejemplo, en las esquinas los pibes con los porros, nos veían con cara de decir, bueno, a ver si les robamos algo a esto, ¿no? Pero ¿sabés qué encontrábamos dentro de esa circunstancia social? 2 chicos, o 3, que tenían una visión diferente, querían vivir en el barrio, pero que el barrio sea mejor. Y esos chicos venían a hablarnos a nosotros, y nosotros íbamos a las casas de ellos en esos barrios, para que nos explicara qué querían hacer ellos. Y ellos, lógicamente, lo que querían es que se urbanizara el barrio, que hubiera escuelas, que hubiera centros culturales, que hubiera cancha de fútbol. Y por otro lado, que querían que los chicos iguales que ellos tuvieran la posibilidad de conocer los valores y las virtudes digamos, que representa la educación y la cultura en un país. Alejandro, ¿vos crees que porque están los pibes en la esquina fumando un porro te van a robar? Yo no, pero yo no creo eso. El problema es que está generalizado. A mí no me pasó. O sea, nosotros hemos caminado por esos lugares y no nos pasó. No digo que no pueda pasar, no nos pasó. Pero me puede robar ahora, también en un referente de expert tranquilamente. Hay 100 de los 100 chicos que por ahí consumen no estoy haciendo una drogas. Apología de No. en la esquina estaría buenísimo que el pibe estudie, labure, que tenga trabajo, la familia también. No estoy haciendo eso, pero de los 100 pibes que, sí, totalmente, eso estoy de acuerdo. De los 100 chicos que vos tenés consumiendo drogas en un barrio, 10 o 20 sí se dedican al delito. Sí. En la política tenés más delincuentes que ellos. Claro. Esa es la verdad. Entonces, cuando vos vas a hacer un trámite para renovar un registro, acá, y tenés que hacer una cola de 10 cuadras, y resulta ser que llegás a la delegación donde tenés que renovar el registro, y te sale un muchacho adentro y decís, che, si me da 10.000 pesos te lo soluciono, eso también es malo. Yo siempre digo, la corrupción en nuestro país es transversal. Por eso me niego a ese discurso de la política es corrupta. Para mí la corrupción es transversal en nuestro país. Total. Y la delincuencia también. Total. Es transversal. Porque está en todos lados. Porque cuando es lo que planteábamos hace poco, hace un ratito lo que planteaba Perón, era más peligroso el que robaba 400 millones de dólares que el que te robaba una cartera en la calle. ¿Por qué? Porque te robaba 400 millones de dólares, te dejaba sin salud, sin educación, sin seguridad y sin justicia. Pues se llevaba ese dinero que tenía que ir para estas instituciones, se lo llevaba a la casa. Entonces, cuando vos tenías que ir a reclamar por un mejor sistema de salud, mejor sistema de justicia, ahí, mire, no tenemos jueces, no tenemos fiscales, no hay policías. La pregunta de Mónica apuntaba a lo siguiente. Vos, para ganar una elección tenés que tener votos. ¿Sí? Totalmente. Algo obvio exactamente, con ¿cómo escenario entre comillas, local? ¿cómo le vendés al electorado local a Luis Espert? ¿Cómo se lo vendés? ¿Cómo atraes al electorado local con la figura de Luis Espert? Hay una lógica que nos pasó el año pasado a nosotros con Espert, ¿no? O sea, muchos te dicen, bueno, Espert es un candidato de la centro-derecha que solamente está ligado a la clase media, media alta, alta, que la clase pobre no lo va a votar, ¿no? Ese es el término general. Y a nosotros nos votó mucha gente pobre. Vuelvo a decir, de 22 de enero de La Palangana, de la 70, de Don Juan, del barrio 20 de junio, acá en Isidro Casanova, de Nicol, de La Esperanza, nos votaron mucha gente de allí. No todos, lógico, pero con que nosotros nos conformemos que nos voten 20 chicos o 20 personas del barrio Nicol, estamos satisfechos. Aunque no ganemos una elección, pero estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque ya se sembró una semilla ahí. Y eso va, de a poquito, va creciendo. No sé si Espert mañana será nuevamente candidato, no lo sé. Pero las ideas que representan a Espert
salvo estos dichos que él tiene, ¿no? Pero las ideas, digamos, más filosóficas, más vinculadas a la política, ya están en proceso de siembra. ¿Se cosechará dentro de 15, 20 años? Por ahí sí, por ahí antes, pero ya la semilla está en la tierra. Entonces, ya en esos barrios hay una idea de que hay que mejorar el sistema político y de que hay que tener un libre mercado con una industria nacional fuerte que compita con el mundo. Y cuando hablas de planes sociales, recién lo mencionaste, ¿de qué hablan en el cambio de los planes sociales? ¿A qué se refiere? Los planes sociales, siempre nosotros manifestamos que tienen que tener una reconversión productiva. Lamentablemente, es la política lo que no hace que eso sea así. Los planes sociales existen desde 1996, masivamente. Antes había planes de contención muy pequeños, pero los planes sociales a gran magnitud empiezan en 1996 y más en la provincia de Buenos Aires con el Plan Barrios Bonaerenses. En ese momento, el gobernador Duhalde aplica ese sistema para paliar la desocupación existente. ¿Qué sucedió? Era un plan que en ese momento servía para limpiar veredas, para desmalezar pastizales al lado de las vías de ferrocarril, para cuidar las plazas, bueno. Esa era la idea. Solamente, lamentablemente se vio a las personas trabajar en esos ámbitos un año y medio. Después comenzó la política a meterse y a generar lo que se genera hasta hoy. No vayas a laburar, dame el 50 pesitos, que vamos para la estructura, entonces juntamos plata y bueno, y ahí vamos a las marchas, o en aquel momento vamos a los actos políticos de Duhalde, o a los actos políticos de los intendentes locales, Cosi acá por ejemplo, Glaría en José C. Paz, para decir algunos casos. Entonces se empezó a utilizar el desocupado para ir a los actos políticos del PJ de aquel momento, y para ganar elecciones que estaba vinculado con el famoso aparato electoral. ¿Qué sucedió? Antes esos planes sociales eran manejados por los punteros políticos del PJ. Las organizaciones sociales de tinte socialdemócrata marxista dijeron, che, no, pará, esto es nuestro. Y ahí aparecieron los Delía, los Castells, los primeros popes, digamos, de las organizaciones sociales, que empezaron a decir, no, esto es nuestro, no es del PJ. Kirchner les dio los planes a los muchachos y acá tenemos. Y sigue el mismo sistema de 1996. Entonces, con más planes, donde estos muchachos le dicen a la gente que no vaya a trabajar, que no haga algo productivo, pero dame el 20% de lo que cobras. Entonces, por otro lado ves que siguen con la misma mecánica, che, vamos a las marchas, juntan dinero a granel y tienen una estructura económica y humana muy importante que, vuelvo a decir, pueden ser desestabilizantes en los próximos años. Y mientras no se genere una política productiva donde esa gente pueda volver a la cultura del trabajo. ¿A qué desestabilización te referís? Porque yo Desestabilización, ahí veo volumen de votos. Yo lo veo, ¿no? desestabilización político-social, similar al 2001. Ese tipo de desestabilización. Porque cuando vos no le das lo que querés, y te generan un movimiento mucho más importante que el 2001 hoy, por la magnitud social que manejan. Entonces te dicen, vamos a romper todos los supermercados a las 4 de la tarde el día de mañana. Y todos van a romperte los supermercados a las 4 de la tarde. idea. ¿Pero vos creés que de la Rúa se va por eso, no por la inoperancia de la Rúa? En parte por la inoperancia de la Rúa, pero mucho más por esa situación de organización desestabilizante. Mucho más por eso. Yo lo viví eso de adentro. No me lo contó nadie. O sea, yo viví cuando los punteros... Para mí ahí sumó todo. Cuando los Incluso muchachos... las reuniones a puertas cerradas de la clase política. Los punteros políticos iban, te decían, che, vamos a romper el día de allá. Eso lo viví. Para generar la caída más rápido de la Rúa. ¿Y ustedes querían tomar el manejo de los planes? El manejo de los planes tiene que ser... no hay que sacarlos, pero creo que hay que empezar a diagramarlos de otra manera. No tiene que pasar por las organizaciones sociales, Claro, a eso me sino refería. por el individuo. Se lo sacarían a los Claro. referentes de las Sí, organizaciones total. sociales. Ahora, para eso hay una idea que tuvo Vélez, allá por principio del 2001-2002, donde él propiciaba la creación de un banco social.
para manejar estos planes sociales, en donde se le quitaba poder justamente a las estructuras políticas para que el ciudadano o el beneficiario cobrara él su plan sin pasar por el temor de que el puntero lo bajara del plan. O sea, despreocupate del puntero, despreocupate de la organización social. Vos vas a tener el plan, el Estado te va a decir, che, mirá, vas a ir a trabajar a la empresa tal. Sin intermediación, Nada, directo, claro. cero. Y vas a cobrar un poco más de dinero porque ya estás inmerso en el sistema productivo y además estás capacitándote en manejar una máquina, un torno, un sistema computarizado, bueno. Y ningún puntero te va a venir a apretar. Ni a decir, che, no vaya más y me tenés que dar el 20% de lo que cobras. Eso basta. No, el Estado se hace cargo, la organización afuera, y el beneficiario tiene que estar más tranquilo. Tiene que estar más tranquilo, decir, no, a ver si me viene el puntero, me aprieta. No, eso ya no tiene que existir más. Y ese es lo que nosotros propiciamos, ¿no? Bien, por último, por lo menos por mi parte, no sé, Mónica, si le queda algo más. ¿Tienen candidato a intendente en La Matanza? Por ahora no. Por ahora no, y estamos buscando esa posibilidad con los aliados políticos que están inmersos en Avanza Libertad, en este caso con el Partido Autonomista, con el Demócrata Progresista, también con Republicanos Unidos, viendo de consenso a ver quién va a ser nuestro candidato a intendente en las elecciones próximas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, está decidido, como decías vos, boleta corta, y eso Sí, sería sí. candidato a gobernador, candidato a intendente y candidato a concejales. Claro, se lleva candidatos a senadores nacionales, diputados nacionales, gobernador, legisladores provinciales. Sí, pará, que estoy pensando. Intendente, la boleta concejales y corta, consejeros no me quedaba claro los rubros que vos marcabas. Ahí está, mencionó Claro. diputados. Salvo Claro. candidato a presidente, lo Claro. demás todo. Tal cual. Lo demás todo. Y salvo, en este caso serían diputados nacionales o Senadores nacionales Senadores también. nacionales. Sí. Senadores nacionales, Sí, sí, sí. exactamente. Y Sí, una dije que todo me eso. quedó pendiente porque me lo tituló el otro día por teléfono y no lo sé, ¿qué es el torneo de fútbol que me habías dicho el otro día? No, nosotros ahora vamos a hacer un campeonato de fútbol aquí en Ciudad Evita para los chicos. Y bueno, más que nada para empezar el año con alguna actividad deportiva y conversar con ellos de lo que se avecina. Y quiero destacar, por último, la otra vez una periodista también de acá de Matanza me preguntaba sobre qué me parecían a mí la gestión de Espinosa, ¿no? Que eso me lo autopregunto yo. Lo autopregunto. Perdón, No, discúlpenme. Adelante. Espinosa creo que ha hecho cosas muy importantes, y esto lo tengo que destacar como analista político más que nada, en donde llevó adelante obras públicas y de saneamiento en barrios donde antes no existía. Fue creo que el intendente que más visión tuvo en ese aspecto. Ahora creo que le falta a la gestión más profundización en lo que significa digitalizar la gestión que hoy no está digitalizada y principalmente también tener órganos de control que no permita algunos hechos de corrupción en su gobierno, ¿no? Pero creo que en lo que se refiere a los términos sociales, y más allá de que yo tenga una visión distinta como opositor en este caso, pero creo que hay que destacar de que ha sido de los intendentes de los últimos 39 años uno de los más eficientes en lo que significa la gestión principalmente infraestructural en el distrito. ¿Tienen diálogo ustedes con la gente de Espinosa? No, yo no. No, me pareció raro el análisis. Sí, el Pensé que análisis, iba... aunque de hecho sí, No, la yo no. obra pública que está en marcha es Pero tengo que... récord. Yo igual creo que viene de la Concreto. época de Balestrini, ¿eh? Creo que viene de antes de Espinosa. Creo que Balestrini ya tuvo una visión en ciertos aspectos de la obra pública muy buena y después... No, en este momento en continuó. obras en ejecución es lo que estoy hablando. En este momento hay un volumen récord en lo que hace el distrito. Alejandro, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Que tengas un buen día. Alejandro Igualmente. Mancilla del Movimiento Reafirmación Peronista. Nos vamos a tanda música y venimos con la segunda hora del programa.